Lección número 2. Vida espiritual. En la primera lección hablábamos sobre el hombre natural o la mujer natural. Es decir, la persona común, la persona que no es cristiana, no tiene compromisos de creencia para con Dios. Cristo no está en su corazón. Él vive solo, vive a su manera nomás. Es un hombre natural, una mujer natural, un pecador, ¿ya? Y ese pecador tiene un grave problema, porque resulta que la Biblia dice que todos, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda que lo vimos? Entonces, al estar destituidos de la gloria de Dios y ser todos pecadores, hay una dificultad para irse al cielo algún día. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Cristo, la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Cristo se nos adelantó y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Solamente por un acto de nuestra propia fe, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestros pecados. Lo recibimos personalmente. De ahí en adelante, cuando eso se produce, es el nuevo nacimiento o salvación, ¿ya? Que es prácticamente lo mismo, o regeneración. Estábamos muertos espiritualmente, ¿se acuerda usted? El hombre es cuerpo, es alma, es espíritu, espiritualmente muerto, pero con Cristo se resuelve ese problema. Y quedamos nuevamente a como era el hombre en el huerto de Edén originalmente, con Cristo ahora reinando en el corazón. Nacemos de nuevo en la familia de Dios y el alma se va restaurando de a poquitito. El cuerpo nos va a hacer la guerra hasta que nos muramos, pero espiritualmente ya nacimos de nuevo, ya resucitamos de nuevo con Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces en esta vida vamos a batallar, vamos a luchar para que el día que nos muramos, obviamente el Señor nos lleve a su presencia, que es lo que creemos y estamos luchando por eso. Cuando se produce todo esto que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ya no somos más pecadores, entonces se produce lo que es la salvación. De ahí en adelante, cuando eso ha ocurrido aquí interiormente, el Señor ha enviado el Espíritu Santo que está en lo más recóndito de nuestro ser, allá en lo profundo de nuestro espíritu amalgamado, y empezamos a buscar ahora, a tener la tendencia de reunirnos, de congregarnos, como las ovejitas, que son los corderitos, que son gregarios, ¿cierto? A estar siempre en manada, a estar juntitos. Y a eso le llamamos la iglesia. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, ocurrió en la iglesia, ocurrió en una campaña, ocurrió, no sé, en la casa, ese momento del nuevo nacimiento, queremos buscar la iglesia, queremos estar allí para con los hermanos, para estar con ellos, con todos los hermanos. Y en esta segunda lección entonces vamos a ver los impulsos, le puse impulso, y hábitos positivos que le ocurren a esta persona cuando ya nació de nuevo. El deseo de congregarse, como te había dicho. El hombre, la mujer quiere ir a la iglesia, quiere buscar al Señor, quiere estar con Él, con los hermanos. Para eso es necesario que la iglesia tenga un buen plan, un buen trabajo de discipulado, de enseñanza para las personas que son nuevecitas en el Evangelio. Enseñarles todas estas cosas que se les vienen a la cabeza. Y entre paréntesis yo te digo que más adelante vamos a tocar un poco más en detalle estas cosas que están aquí. Ahora las voy a tocar someramente nomás, pero es para ir más o menos emparejando el camino de todo esto. También hay deseos de leer la Biblia, de tener una Biblia. Generalmente nosotros usamos la versión Reina Valera 1960. Por eso es importante que al ir a la iglesia nos van a enseñar todo esto, qué fue lo que pasó con nosotros ahora, por qué nos ocurrió aquello que nos ocurrió, por qué tenemos estos deseos de congregarnos, y se nos van a ir enseñando todas estas cosas. Vamos a leer la Biblia, nos van a enseñar a leer la Biblia. Yo siempre encuentro que el Evangelio de Juan es muy bueno para comenzar, pero también el de Marcos, me gusta más el de Marcos, porque ahí se nos presenta a este Cristo que vino a la tierra a hacer sus maravillas, sus prodigios y todo aquello, y vemos a un Cristo más personal, más cerquita de uno, en ese sentido. Luego Juan, Mateo y Lucas. Y finalmente toda la Biblia. Pero como vas a estar en una iglesia, entonces la iglesia te van a enseñar todas estas cosas. Vas a tener un buen tutor. Un buen tutor. Cuando uno se convierte a Cristo, y esto está sacado de mi propia experiencia prácticamente, uno por una cosa de sentido común o por algo que le nace acá adentro, comienza a vestirse de forma diferente. Si uno tiene el pelo largo y todo aquello y anda vestido, no sé, pues de una manera que para muchos es un poco estrafalaria, digamos, al ir a la iglesia a veces le nace al tiro a la persona de empezar a cuadrarse al vestir de los hermanos que allí van. Pero si no, con el tiempo el Señor va arreglando todo esto.
tanto para el hombre como para la mujer. Se va formando Cristo aquí en el corazón, luego de poquitito va aprendiendo uno lo que la Biblia dice con respecto a lo que comemos, a lo que vestimos también y todo aquello. Así que, pero de a poquito vamos, de a poquitito vamos. Hay que congregarse de todas formas. Saludar de forma no habitual, abrazos, besos, eso lo vemos en la iglesia, cómo se saludan los hermanos. Y eso a uno le llama la atención. Un abrazo, un beso, Dios te bendiga mi hermano, que estés bien, el Señor esté contigo, la paz del Señor, etcétera. Y uno lo va aprendiendo. Responsabilidad, puntualidad, honradez, respeto. Todas estas cosas se comienzan a ejercitar allí cuando uno conoce el resto de los hermanos. Somos responsables, somos puntuales, somos honrados, porque el Señor está en nuestros corazones. Tenemos deseo de bautizarnos. Se nos va a explicar entonces en qué consiste el bautismo. Se nos va a preparar para que vayamos a las aguas. Hay un espíritu de generosidad que se apodera de uno. Y yo le doy gracias a Dios porque eso también me pasó a mí. Yo quería bautizarme, pero me tuve que sujetar a cómo me fueron enseñando en la iglesia. Y también un espíritu de generosidad, de meternos la mano al bolsillo porque había que ofrendar, porque había que diezmar, porque había que dar un dinero para construir el templo. Allí uno de corazón lo daba, sin ningún problema. Y uno no se empobrece, por el contrario, porque lo hace con tanto gozo como para el Señor. Gloria a Dios. Disposición a trabajar voluntariamente. Esto es lo que acabo de decir, va más o menos concatenado o encadenado, unido, ligado entre sí, por hacer trabajo en la iglesia, por limpiar, por ordenar, por hacer el aseo a la iglesia. Uno está presto, amén, yo voy. Si hay que construir, amén, allí estoy yo porque yo quiero construir. Es que uno está tan lleno de gozo, está tan lleno de amor, está tan lleno de alegría, de gratitud para con el Señor, que lo único que quiere es, aquí estoy yo, de cuerpo, de alma y espíritu. Me convierto de corazón y también con los bolsillos y también con mis manos y con mis pies y con mi cabeza y con mis talentos y con mis dones que el Señor me ha dado. Los pongo todos a disposición del Señor. Muy bien. Deseos de orar, de ayunar, de vigilar, de visitar otras iglesias. Esto se apodera de uno quiere estar en todas paradas, como decimos, pero nos van a enseñar, cuidado a dónde vas a ir, cuidado con lo que quieres hacer, cuidado porque uno quiere orar harto, quiere ayunar harto, pero necesitamos alguien que nos vaya orientando, que nos vaya conduciendo, ¿ya? Muy bien, permíteme dar vuelta acá ahora, porque acá tengo, sonó un poquito esta cosa, pero tengo algunos deberes que te puedo compartir. Espero que se vea bien la imagen. Sé que me cuesta un poco este asunto, pero ya nos vamos a ir arreglando y vamos a tener todos estos medios multimedia, creo que se llama, ¿no? Que sea más lindo, más nítida, más transparente, más legible la letra inclusive. Bueno, pero este cuestionario, para que tú lo hagas, en la clase 1 también hay cuestionario, hágalo. Lee Mateo 28, este es el capítulo, después vienen dos puntitos, que significa capítulo 28, con los siguientes versículos, 16-20, es decir, capítulo 28 del versículo 16 hasta el 20, y responde lo siguiente. ¿Cuál es la labor de los discípulos con respecto a los demás discípulos? ¿Cuál es la labor de los discípulos con respecto a los demás discípulos? Lee y ahí te va a quedar claro. No te calientes la cabeza, ni no, es que no entiendo. Lo que tú entiendas. Pero está súper claro allí. Yo sé que tú eres muy inteligente. Segundo, ¿siempre estarán solos los discípulos? Siempre estarán solos los discípulos. Lee capítulo 28 de Mateo, del 16 al 20, y me vas a responder. Tercera pregunta, ¿quién comisiona a los discípulos? ¿Se mandaron solos los discípulos? Se levantó el apóstol Pedro y dijo, tú te vas a ir por acá y tú te vas a ir por estos lados a predicar y pobre de ti. No, veamos lo que allí dice. Cuarto, ¿qué es lo más importante en el versículo 19? Según tu apreciación, lee por favor detenidamente el versículo 19 y tú me cuentas después. ¿Qué es lo más importante según el versículo 19? ¿Ya? Pero también, según tu percepción, según tu apreciación, según lo que tú estás observando. ¿Qué es entonces lo más importante en ese versículo? Y 5, memoriza versículos 19 y 20. ¿Hay alguna técnica para memorizar? Sí, memoriza. Sencillo, memorízalo. Repítelo, cierra los ojos, y si se te olvida, no importa. Lo repasas de nuevo y te lo vas grabando. Versículos 19 y versículo 20. Esto va a ser súper importante porque son cosas que uno las va a aprender cuando entra a la iglesia.
El problema, ¿sabes cuál es? Es que de repente hay hermanos que llegan a ciertas iglesias y no hay mucho conocimiento, digamos, con el respeto que se me merecen los hermanos de algunas iglesias evangélicas, de ellas estoy hablando. eh, y lo digo por experiencia propia, ¿eh? Por experiencia propia. Entonces, es bueno que tú hermano pastor, si me estás mirando, estas cositas yo sé que son súper elementales, basiquísimas, por decirlo de alguna forma. Pero es bueno ir tomando nota. Ah, esto es lo que pasa. Entonces yo se los voy a enseñar a mis hermanos, porque ellos me van a preguntar. Porque es bueno que nosotros nos pongan un tutor al ladito. Recuerda, el apóstol Pedro dice que somos guaguas espirituales. Y debemos desear la leche espiritual, es decir, la Biblia, que no esté adulterada, sino lo que la Escritura nos enseña para por ella ir creciendo. No quedarnos siempre una guaguita, no, ir creciendo, creciendo, creciendo por la palabra, que se nos vaya enseñando la palabra y vamos creciendo por lo que la Biblia nos dice. Entonces, a un hermano, a una hermana que se convierte recién, necesita esta guagua que alguien la amamante, que alguien le dé palabra de Dios. Y esa es la iglesia, a través del pastor y a través de los hermanos que tenga, sino él, para enseñarle a los nuevitos conforme a la palabra del Señor. Y ahí tendríamos entonces la lección número 2 y pasamos ahora a la lección número 3. Permiso.